Adentrándonos ahora en la profunda sabiduría legada por Francisco Cándido Xavier, más conocido como Chico Xavier, un hombre que dedicó su vida a la caridad y a la mediumnidad, nos encontramos con una perspectiva singular sobre el karma. No se trata de una visión simplista de causa y efecto, sino de un entendimiento matizado que considera la evolución del alma y la importancia del amor y la compasión en cada acción. Chico Xavier, con su humildad característica, siempre enfatizó que el karma no es un castigo divino, sino una oportunidad de aprendizaje, una invitación constante a la mejora personal. El karma, según la visión espírita que Chico Xavier transmitió, es la ley de causa y efecto aplicada al desarrollo espiritual. Cada pensamiento, palabra y acción genera una consecuencia, ya sea positiva o negativa, que retornará a nosotros en el futuro. No se trata de un determinismo inflexible, sino de un sistema dinámico donde el libre albedrío juega un papel fundamental. Tenemos la capacidad de modificar nuestro karma a través de nuestras decisiones, eligiendo el camino del bien y el amor. Sin embargo, es crucial comprender que el desconocimiento de esta ley no nos exime de sus efectos. Actuar con negligencia, egoísmo o maldad tendrá inevitablemente consecuencias desfavorables, mientras que sembrar la bondad, la generosidad y la compasión atraerá resultados beneficiosos a nuestras vidas. Chico Xavier solía ilustrar la complejidad del karma con ejemplos sencillos y cercanos. Contaba historias de personas que enfrentaban dificultades aparentemente inexplicables, pero que, al profundizar en su pasado, descubrían las semillas de sus sufrimientos sembradas en acciones previas. No se trataba de juzgar o condenar, sino de comprender la necesidad de asumir la responsabilidad por nuestros actos y de aprender de nuestros errores. El arrepentimiento sincero, el perdón y la reparación del daño causado son elementos esenciales para romper el ciclo kármico negativo y abrirnos a un futuro más luminoso. La aplicación de la ley del karma, según Chico Xavier, requiere de una profunda introspección y de una honestidad brutal con nosotros mismos. Es necesario examinar nuestras motivaciones, nuestros pensamientos y nuestras acciones con el objetivo de identificar aquellos patrones de comportamiento que nos alejan del camino del bien. No basta con evitar acciones manifiestamente negativas, es preciso cultivar una actitud mental positiva, llena de amor y compasión hacia todos los seres. Chico Xavier nos recordaba constantemente que el karma no solo se manifiesta en las grandes decisiones, sino también en los pequeños gestos cotidianos. Una sonrisa, una palabra de aliento, un acto de bondad aparentemente insignificante, pueden generar un impacto positivo enorme en el karma colectivo. En este viaje de autodescubrimiento y transformación, es fundamental evitar ciertas trampas que pueden dificultar la correcta aplicación de la ley del karma. A lo largo de su vida, Chico Xavier alertó sobre varios errores comunes que impiden que las personas comprendan y superen sus desafíos kármicos. Esos errores serán explorados a fondo, ofreciendo una guía práctica para navegar por las complejidades del karma y para construir un futuro más armonioso y feliz, siguiendo las enseñanzas de este gran espíritu de luz. Y así, la energía, como una marea invisible, fluye y refluye a través de cada acción, palabra y pensamiento que emanamos al universo. Ahora, adentrémonos en el primero de los errores que debemos evitar si queremos navegar con sabiduría las corrientes del karma: ignorar la ley de causa y efecto. Este error, quizás el más común y sutil, se manifiesta en la desconexión que establecemos entre nuestras acciones y las consecuencias que inevitablemente se derivan de ellas. Vivimos, en muchas ocasiones, como si el universo fuese un ente caprichoso y arbitrario, que dispensa recompensas y castigos al azar, sin atender a la siembra previa. Olvidamos, en esencia, que cada acto, por insignificante que parezca, es una semilla que germinará tarde o temprano, dando frutos, ya sean dulces o amargos, en nuestra propia existencia. Esta desconexión puede manifestarse de innumerables maneras. Tomemos, por ejemplo, el caso de una persona que constantemente critica y juzga a los demás, propagando chismes y comentarios maliciosos. En su visión limitada, quizás se sienta superior o aliviado al proyectar sus propias inseguridades y frustraciones sobre los demás. Sin embargo, ignora la ley de causa y efecto, pues no comprende que la energía negativa que emana a través de sus palabras, inevitablemente, regresará a ella en forma de relaciones tensas, desconfianza y un ambiente general de negatividad en su vida.
Esta persona, al cosechar los frutos amargos de su propia siembra, se preguntará por qué sufre, por qué la gente la evita, por qué no encuentra la felicidad, sin comprender que ella misma ha creado su propia desdicha. Otro ejemplo palpable lo encontramos en la negligencia ambiental. Una sociedad que explota los recursos naturales de manera irresponsable, contaminando el aire y el agua, ignorando la fragilidad del ecosistema, está sembrando las semillas de la destrucción. Los desastres naturales, la escasez de recursos, las enfermedades y el sufrimiento que inevitablemente se derivan de esta negligencia son el fruto amargo de la desconsideración por la ley de causa y efecto. No podemos pretender que el planeta sea una fuente inagotable de recursos sin asumir la responsabilidad de protegerlo y preservarlo para las futuras generaciones. La Tierra, en su infinita sabiduría, nos devolverá, tarde o temprano, el reflejo de nuestras acciones, mostrándonos el precio de nuestra avaricia y desidia. Asimismo, la falta de honestidad en los negocios, la corrupción y el engaño son ejemplos claros de la ignorancia de la ley de causa y efecto. Un empresario que busca enriquecerse a costa de la explotación de sus empleados, que evade impuestos y que manipula la información para obtener beneficios ilícitos, quizás logre amasar una fortuna considerable a corto plazo. Sin embargo, esta riqueza construida sobre la base de la injusticia y el engaño, tarde o temprano se desmoronará. La desconfianza de sus clientes, la insatisfacción de sus empleados, las investigaciones legales y el peso de la conciencia serán los frutos amargos que cosechará por su falta de ética. La ley de causa y efecto, como un espejo implacable, le mostrará la verdadera naturaleza de sus actos y las consecuencias inevitables de su codicia. Es crucial comprender que la ley de causa y efecto no es un sistema de castigo divino, sino una ley natural que rige el universo. No se trata de un juicio moral impuesto por una entidad superior, sino de una simple consecuencia lógica de nuestras acciones. Si sembramos semillas de bondad, compasión y honestidad, cosecharemos una vida llena de alegría, paz y prosperidad. Si, por el contrario, sembramos semillas de odio, egoísmo y engaño, cosecharemos una vida llena de sufrimiento, desdicha y soledad. La elección, en última instancia, siempre es nuestra. Chico Xavier, con su sabiduría infinita, nos recordaba constantemente la importancia de ser conscientes de nuestras acciones y de asumir la responsabilidad de las consecuencias que se derivan de ellas. Nos exhortaba a cultivar la bondad, la compasión y la honestidad en cada aspecto de nuestra vida, pues sabía que estas virtudes son las semillas que nos permitirán construir un mundo mejor para nosotros mismos y para las futuras generaciones. Nos invitaba a romper el ciclo del karma negativo, transformando el sufrimiento en aprendizaje y la desdicha en oportunidad de crecimiento. En definitiva, ignorar la ley de causa y efecto es como navegar a la deriva en un mar tormentoso, sin brújula ni timón, esperando que la fortuna nos sonría. Es necesario tomar las riendas de nuestro destino, siendo conscientes de que cada acción, palabra y pensamiento tiene un impacto en nuestra realidad. Solo así podremos sembrar las semillas del bienestar y cosechar una vida llena de alegría, paz y armonía. Recordemos siempre que somos los arquitectos de nuestro propio destino y que el universo, en su infinita sabiduría, nos devolverá el reflejo de nuestras acciones. La responsabilidad, por lo tanto, recae sobre nuestros hombros, invitándonos a ser conscientes de cada paso que damos en el camino de la vida. El primer error nos conduce al pantano del egoísmo, donde la codicia y la avaricia nublan la visión y deforman el alma. Pero incluso cuando se logra evitar caer en esta ciénaga, existe otro escollo aún más insidioso, una trampa sutil que puede atrapar incluso a las almas más bien intencionadas: la venganza, la revancha, el ojo por ojo. Este es el segundo error, un error que perpetúa un ciclo vicioso de karma negativo, oscureciendo aún más el camino hacia la evolución espiritual. La venganza, disfrazada a menudo de justicia, se alimenta del resentimiento y la ira. Es una llama que consume no solo al objeto de su furia, sino también al vengador mismo. Chico Xavier, a través de sus enseñanzas y su propia vida ejemplar, nos advirtió repetidamente sobre el peligro de caer en la trampa de la venganza. Él entendía que cada acto de represalia, cada intento de hacer pagar a quien nos ha dañado, solo añade leña al fuego del karma negativo, atándonos aún más a un ciclo. ciclo interminable de sufrimiento y retribución. Consideremos la historia de Ana, una joven que
una mujer que fue profundamente herida por la traición de su mejor amiga. La amiga, llevada por la envidia y la ambición, socavó su carrera y difamó su reputación. El dolor de Ana era inmenso, una herida punzante en lo más profundo de su ser. Al principio, se sintió paralizada por la tristeza y la decepción, pero luego, poco a poco, la tristeza dio paso a la ira, y la ira a la sed de venganza. Ana comenzó a maquinar, a planear meticulosamente su revancha. Quería hacer que su amiga sufriera tanto como ella había sufrido. Quería arruinar su vida, destruir su felicidad. Se dedicó con obsesión a su plan, descuidando su propia salud, sus relaciones, su paz interior. Se convirtió en una sombra de sí misma, consumida por el deseo de venganza. Cuando finalmente logró su objetivo, cuando vio a su amiga derrotada y humillada, sintió una breve ráfaga de satisfacción, un efímero momento de triunfo. Pero esa satisfacción pronto se desvaneció, dejando tras de sí un vacío aún mayor, una sensación de amargura y arrepentimiento que la persiguió durante años. Ana se dio cuenta, demasiado tarde, de que la venganza no había sanado su herida, sino que la había profundizado. Se había convertido en prisionera de su propio odio, atada a su amiga por una cadena invisible de karma negativo. Había perdido la paz, la alegría y la oportunidad de seguir adelante con su vida. Chico Xavier nos enseñó que la verdadera justicia no se encuentra en la venganza, sino en el amor, el perdón y la comprensión. Él nos animó a responder al mal con el bien, a transformar el odio en compasión. No se trata de permitir que otros nos pisen o de justificar sus acciones, sino de liberarnos del ciclo de violencia y sufrimiento que perpetúa la venganza. El perdón, como nos explicó Chico, no significa olvidar el daño que se nos ha hecho, ni excusar las acciones del otro. Significa liberarnos de la carga del resentimiento, del rencor, del deseo de venganza. Significa comprender que todos somos humanos, imperfectos y propensos a cometer errores. Significa elegir el camino del amor y la compasión, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele. Es un proceso que requiere valentía, humildad y una profunda fe en la ley del karma, porque, aunque no lo veamos de inmediato, cada acción tiene una consecuencia, cada pensamiento una repercusión. El universo, en su infinita sabiduría, siempre busca el equilibrio, la armonía, y la venganza, en su esencia misma, es un acto de desequilibrio, una perturbación del orden cósmico. En lugar de buscar la venganza, Chico Xavier nos aconsejaba enfocarnos en nuestra propia curación, en nuestro propio crecimiento espiritual. Nos invitaba a aprender de nuestras experiencias, a transformar el dolor en sabiduría, a convertir la adversidad en una oportunidad para crecer. El camino del perdón no es fácil, es cierto. Requiere paciencia, perseverancia y una profunda conexión con nuestro yo superior. Pero es un camino que conduce a la libertad, a la paz interior, a la verdadera felicidad. Es un camino que nos permite romper el ciclo de karma negativo y avanzar hacia una vida llena de amor, compasión y servicio a los demás. La clave, entonces, reside en comprender que la venganza no es la solución, sino el problema. No es la cura, sino la enfermedad. No es la justicia, sino la injusticia perpetuada. La verdadera justicia, la verdadera paz, se encuentra en el amor, el perdón y la compasión. Y es ese camino, el camino que nos enseñó Chico Xavier, el que nos libera del ciclo vicioso del karma negativo y nos permite alcanzar la plenitud espiritual. Buscar la venganza es, en definitiva, una forma de autosabotaje, una manera de prolongar nuestro propio sufrimiento y de impedir nuestro propio progreso. La trampa del autoengaño. Uno se convence de que la situación actual es la que merece, la que le tocó, sin cuestionar si las acciones del pasado han contribuido a ese presente. Es como un agricultor que, habiendo sembrado malas semillas, se sorprende de la mala cosecha, sin conectar causa y efecto. Y llegamos así al tercer error, la falta de autoconciencia y la repetición de patrones destructivos. Imaginen un disco rayado, repitiendo la misma canción una y otra vez, sin importar lo desagradable que ésta sea. De la misma manera, muchas personas se encuentran atrapadas en ciclos de comportamiento negativos, sin ser conscientes de que son ellas mismas quienes los perpetúan. La autoconciencia, esa capacidad de observar nuestros propios pensamientos, emociones y acciones,
como si fuéramos un observador externo, es una herramienta fundamental para romper estas cadenas. Sin ella, somos como barcos a la deriva, sin timón ni brújula, arrastrados por las corrientes de nuestros impulsos y hábitos. Chico Xavier, en sus enseñanzas, a menudo hacía hincapié en la necesidad de un autoanálisis constante, una introspección profunda que nos permita identificar las raíces de nuestro sufrimiento y las causas de nuestros errores. No se trata de flagelarnos o de caer en la autocompasión, sino de comprender con honestidad y humildad cómo hemos llegado al punto en el que nos encontramos. Esta falta de conciencia se manifiesta en innumerables formas. Puede ser la persona que siempre atrae relaciones tóxicas, sin darse cuenta de que su propia inseguridad y baja autoestima la hacen vulnerable a individuos manipuladores. O el individuo que se sabotea constantemente, postergando sus sueños y objetivos por miedo al fracaso, sin reconocer que este miedo es una barrera autoimpuesta. O incluso, la persona que se queja constantemente de su mala suerte, sin asumir la responsabilidad de sus propias decisiones y acciones. En todos estos casos, el denominador común es la ausencia de autoconciencia, la incapacidad de ver el papel que uno mismo juega en la creación de su propia realidad. Las consecuencias de este error son devastadoras. La repetición de patrones destructivos no solo impide nuestro crecimiento personal y espiritual, sino que también afecta negativamente nuestras relaciones, nuestra salud y nuestra calidad de vida en general. Imaginen el desgaste emocional que supone vivir constantemente en conflicto con los demás, o la frustración de no alcanzar nuestras metas, o el impacto en nuestra salud física y mental de vivir bajo estrés constante. Es una espiral descendente que nos va consumiendo poco a poco, robándonos la alegría y la vitalidad. Pero la buena noticia es que este ciclo puede romperse. La autoconciencia no es un don innato, sino una habilidad que se puede desarrollar con práctica y determinación. El primer paso es cultivar la atención plena, el mindfulness, la capacidad de estar presentes en el momento, observando nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Esto nos permite distanciarnos de nuestros patrones automáticos de pensamiento y comportamiento, y tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores. Existen diversas técnicas y herramientas que pueden ayudarnos en este proceso. La meditación, por ejemplo, es una práctica milenaria que nos ayuda a calmar la mente y a cultivar la atención plena. El yoga, con sus posturas y ejercicios de respiración, nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo y a ser más conscientes de nuestras sensaciones físicas. La terapia, con la guía de un profesional, nos permite explorar nuestros patrones de pensamiento y comportamiento desde una perspectiva objetiva y recibir herramientas para cambiarlos. Pero quizás la herramienta más poderosa que tenemos a nuestra disposición es la autoobservación. Dedicar unos minutos cada día a reflexionar sobre nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones, preguntándonos por qué hemos reaccionado de cierta manera, qué nos ha llevado a tomar ciertas decisiones, qué emociones hemos experimentado y por qué. Llevar un diario, escribir nuestros pensamientos y sentimientos, puede ser de gran ayuda para identificar patrones y tendencias. Hablar con amigos de confianza o con un mentor, compartir nuestras inquietudes y pedir consejo, también puede proporcionarnos perspectivas valiosas. Es importante recordar que el camino hacia la autoconciencia no es fácil ni rápido. Requiere paciencia, perseverancia y una gran dosis de autocompasión. Habrá momentos de frustración, de recaída, de autoengaño, pero lo importante es no rendirse, seguir intentándolo, aprender de nuestros errores y celebrar nuestros pequeños avances. Cada paso que damos en dirección a la autoconciencia nos acerca un poco más a la libertad, a la capacidad de romper con los patrones destructivos y de construir una vida más plena y significativa. Chico Xavier, a través de sus mensajes, nos invitaba constantemente a cultivar la autoconciencia, a examinarnos a nosotros mismos con honestidad y humildad, a reconocer nuestros errores y a comprometernos a mejorar. Nos recordaba que la ley del karma no es un castigo divino, sino una ley natural de causa y efecto, que nos da la oportunidad de aprender y crecer a través de nuestras experiencias. Y que la autoconciencia es la llave que nos permite desentrañar los misterios de nuestro propio karma y tomar las riendas de nuestro destino. Si somos capaces de vernos a nosotros mismos con claridad, con todas nuestras luces y sombras, seremos capaces de transformar nuestras vidas y de construir un futuro más brillante y feliz. La autoconciencia
Es el primer paso hacia la libertad, hacia la sanación, hacia la plenitud, y es un paso que todos podemos dar si estamos dispuestos a comprometernos con nuestro propio crecimiento personal y espiritual. Y así, el apego al resultado se manifestaba como una sutil forma de manipulación del universo, una exigencia disfrazada de deseo. Pero existía un error aún más profundo, una trampa en la que muchos tropezaban sin siquiera darse cuenta: el apego excesivo y la resistencia al cambio. Este cuarto error, según las enseñanzas de Chico Xavier y la comprensión que nos llega desde el plano espiritual, reside en la dificultad inherente al ser humano de soltar las amarras del pasado, de las ideas preconcebidas, de las estructuras mentales rígidas. Nos aferramos con uñas y dientes a lo que conocemos, a lo que nos da una falsa sensación de seguridad, incluso cuando ese conocimiento nos está asfixiando y limitando nuestro crecimiento. Imaginemos una planta cuyas raíces se han entrelazado de tal manera que ya no pueden absorber los nutrientes necesarios para florecer. Esa planta somos nosotros, y las raíces son nuestros apegos. Resistirse al cambio es resistirse al flujo natural de la vida, es negarse a la evolución. El karma, en su esencia, es dinámico. Es una fuerza que nos impulsa hacia adelante, hacia la transformación. Cuando nos aferramos al pasado, estamos creando un muro que impide que esa fuerza nos alcance, que nos limpie y nos purifique. Es como intentar nadar contra la corriente. El esfuerzo es inmenso y el progreso nulo. Chico Xavier, con su sabiduría desbordante, nos recordaba constantemente que la vida es un constante devenir, un río que fluye sin cesar. Aferrarse a las orillas es condenarse a la inmovilidad, al estancamiento. El alma, para evolucionar, necesita experimentar, explorar, soltar lastre. Y eso implica dejar ir, renunciar a aquello que ya no nos sirve, aunque duela, aunque nos dé miedo. Este apego excesivo se manifiesta de muchas formas. Puede ser el apego a una relación tóxica, a un trabajo que nos hace infelices, a una idea obsoleta sobre nosotros mismos. Puede ser el miedo a perder el control, a lo desconocido, a la incertidumbre. Pero, ¿qué control tenemos realmente? La vida es un misterio, un juego de azar donde la única constante es el cambio. Liberarse de este apego requiere valentía, humildad y una profunda confianza en la sabiduría del universo. Requiere aceptar que no lo sabemos todo, que no lo controlamos todo, y que a veces lo mejor que podemos hacer es dejarnos llevar, confiar en el proceso y permitir que el karma nos guíe hacia nuestro destino, incluso si ese destino es diferente a lo que habíamos imaginado. Finalmente, llegamos al punto crucial de nuestra reflexión: cómo vivir en armonía con la ley del karma para alcanzar una vida plena, guiados por las enseñanzas iluminadoras de Chico Xavier. No se trata de evitar el karma como si fuera una amenaza, sino de comprenderlo como un maestro severo pero justo, que nos ofrece lecciones invaluables para nuestra evolución espiritual. El karma no es un castigo divino, sino la consecuencia natural de nuestras acciones, pensamientos y palabras. Es el eco de nuestras decisiones resonando a través del tiempo, creando las circunstancias que moldean nuestra existencia. Para armonizarnos con esta ley universal, debemos cultivar la conciencia plena en cada momento. Estar presentes en el aquí y ahora, observando nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, nos permite discernir las semillas que estamos sembrando en el campo de nuestra vida. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada pensamiento de compasión, son semillas de luz que florecerán en un futuro de paz y alegría. Por el contrario, los actos de egoísmo, las palabras hirientes y los pensamientos negativos son semillas de oscuridad que tarde o temprano darán frutos amargos. Chico Xavier nos enseñó que el amor incondicional es la llave que abre las puertas del buen karma. Amar a nuestros semejantes, incluso a aquellos que nos han ofendido, es un acto de liberación que rompe las cadenas del resentimiento y la venganza. Perdonar es liberarnos del peso del pasado, permitiéndonos avanzar con ligereza y esperanza hacia un futuro mejor. La práctica del perdón no solo beneficia a quien es perdonado, sino que también sana nuestras propias heridas, permitiéndonos experimentar la verdadera paz interior. Otro aspecto fundamental para armonizarnos con el karma es cultivar la humildad. Reconocer nuestras limitaciones y errores, sin caer en la autocompasión o la justificación, nos permite aprender de nuestras experiencias y crecer como seres humanos. La humildad nos abre a la sabiduría de los demás, permitiéndonos recibir consejos y orientación con gratitud.
nos libra del orgullo y la arrogancia, que son obstáculos para nuestro progreso espiritual. Chico Xavier siempre nos recordó que todos somos aprendices en el camino de la vida, y que la humildad es la base de todo verdadero aprendizaje. La práctica constante de la caridad y la ayuda desinteresada también es crucial. Extender nuestra mano a aquellos que sufren, ofrecer nuestro tiempo y recursos a quienes lo necesitan, son actos que generan una energía positiva que se multiplica y regresa a nosotros en forma de bendiciones. No se trata de dar esperando algo a cambio, sino de actuar por puro amor y compasión. La verdadera caridad es aquella que se realiza en silencio, sin buscar reconocimiento ni aplausos. Chico Xavier fue un ejemplo viviente de esta práctica, dedicando su vida entera a servir a los demás con humildad y generosidad. En resumen, armonizarnos con el karma para una vida plena implica cultivar la conciencia plena, practicar el amor incondicional, cultivar la humildad y practicar la caridad desinteresada. Siguiendo las enseñanzas de Chico Xavier, podemos transformar nuestro karma en una herramienta de crecimiento y evolución, creando un futuro de paz, amor y alegría para nosotros mismos y para el mundo que nos rodea. Que la luz y la paz nos acompañen siempre en este camino.